Eres navegante de la viñeta errante. Editado por Catarsis Studio. ¡Despierten! Bien, buenas noches. Estamos en una nueva emisión, capítulo 2 de este podcast, La Viñeta Errante Radio. Hola, ¿qué tal, señores? Nosotros somos Freddy López y Geo. y Geo. Bien, somos los dos compinches nuevamente aquí. Pues básicamente ustedes sabrán, si es que nos sintonizaron la vez pasada, La Viñeta Radio es un podcast en el que justamente hablamos acerca de la narrativa gráfica, el arte del cómic, el manga, entre otras pues grandes obras de este medio al que se le conoce pues de esa manera, narrativa gráfica. Así es, y pues buscamos difundirlo un poco más, dar a conocer detalles de los cómics de los que hablemos, hacemos una sinopsis, una opinión general, damos un pequeño recuento de lo que es el arte, lo que es el guión, un poco de los autores y pues si cabe el comentario, cabe la idea, también lo que es un poco su impacto en el cómic, tanto en, no sé, en algunos medios extra como televisión, como videojuegos, etcétera, ¿no? Y en esta ocasión, esta noche, tenemos en la mesa, aquí en el cuarto de los gatos nuevamente, tenemos en la mesa el cómic de Blacksad. Blacksad, escrito por Díaz Canales y dibujado por Garnido. Así es. Sí, no, bueno, yo creo que es probablemente uno de los mejores cómics que he leído recientemente. Sí, definitivamente es muy bueno, muy bueno. Yo no conocía este cómic hasta justamente el año pasado, entonces, bueno, y también cabe la mención, es un cómic europeo. Los autores Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido son de origen español. Sin embargo, el cómic originalmente surgió en la prensa francesa. Hay que recordar que la gran capital del cómic europeo es en Francia, a final de cuentas, desde hace bastantes años. Y pues bueno, hay muchos autores y creadores del cómic en la escena europea que justamente salen de Francia. Recordemos pues al legendario Jean Giraud, o también conocido como Moebius. Entonces, pues vamos, ya tiene un pedigrí enorme la escena francesa. Es un tipo de historias diferentes a el cómic americano. Tiene incluso un formato bastante diferente. Tiene su propia sensación, es su propio, digámosle, su propio feeling. Entonces, créanme, señores, que este es un cómic obligado, a mi manera de verlo. Definitivamente es un buen cómic que todo fan de cómic debe de tenerlo también y conocerlo. Bien, entonces pues vamos a hablar un poquito acerca de qué va Blacksad, de qué va, de qué trata. Tenemos en la mesa una edición que llegó de manos de Panini. Es una edición integral que trae todo lo que se publicó de Blacksad. Originalmente se publicaron 5 números. Cada uno era una historia autoconclusiva de nuestro personaje. En este caso se llama John Blacksad. La historia gira alrededor, es un cómic que retoma el género de policíaco. El género policíaco, sí, la narrativa, digamos, el noir, como conocería. Es exactamente un estilo noir así muy interesante. Y bueno, la historia va de John Blacksad, que es un detective que pues empieza en el primer capítulo investigando el asesinato de una exnovia que tiene. Entonces él pues le entra cierta curiosidad porque pues quién mata a una actriz o por qué motivos. Entonces en un principio pues nada más lo llaman para que identifique o vea quién es realmente el cuerpo. Y hasta ahí le dicen que no se meta más, que no indague más, porque esos son asuntos de la policía oficialmente. Entonces, pues hasta ahí queda con la policía, pero él queda como intrigado, pues por qué pasa eso, y pues y sabe perfectamente que la policía no va a poder resolver este asunto. Entonces, como cualquier historia de policíaca, él toma el caso en sus manos y pues empieza a investigar un poco más qué fue lo que sucedió, con quién salía, por qué la asesinaron, etcétera. Entonces, pues por ahí va la historia. ¿Qué
más sucede en este capítulo, Freddy? En este capítulo, bueno, pues es de hecho el capítulo más corto de los 5 que están integrados, y bueno, que son los 5 que hasta ahora han sido publicados. Definitivamente es un muy buen punto de inicio para esta serie, porque te va presentando al personaje principal, como ya lo has dicho, John Blacksad, que el caso en sí realmente es bastante simple, ¿sabes? La historia no tiene giros de la trama súper rebuscados, sino que sí hay una distinción muy buena entre quiénes son los buenos, quiénes son los malos, o por así decirlo, quién es el protagonista, quién es el antagonista, cuál es el punto de todo. Entonces es un muy buen punto de inicio, porque te pone a la perfección la mentalidad de John Blacksad, te pone el lugar en el que se desarrollan las historias, que viene siendo este mundo de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Es un Nueva York de la posguerra. Es un Nueva York como de los 50, 60, ¿sabes? Con todo. Y eso, bueno, otra cosa que cabe mencionar, el cómic está poblado por personajes que son animales antropomórficos. Sí, algo cierto, que no habíamos dicho antes. Es la característica principal. O sea, John Blacksad es un gato negro. Es un gato negro. Y todos los demás personajes que salen son animales antropomórficos. Muy, muy bien dibujados, según una maestría con la que los dibuja Garnido. Increíble, la verdad está precioso el arte. Pero bueno, ahorita seguiremos hablando de ello. Sí. Son 5 historias, como les comentábamos. Cada una tiene una alusión a un color. Está la Fuerza Roja. Bueno, esta primera se llama Algún lugar entre las sombras, y su color principal es el negro. Exactamente. Luego sigue Arctic Nation o Nación Ártica, que es el color blanco. Va de esa historia, por ejemplo, toca elementos racistas y elementos así como del estilo nazi, grupos extremistas que pues de supremacía blanca. Sí, exactamente. Entonces hace una fuerte crítica a estos grupos que son de algún modo populares, que son muy racistas, tanto de blancos hacia negros como de los chicos negros hacia los blancos. Sí, también hay alusiones ahí. De hecho, hay que recordar también que en aquellas épocas, en Estados Unidos sobre todo, que es en donde se desarrolla la historia, aún hoy en día, ahí siempre ha habido grupos ultra extremistas acerca de supremacía blanca, o también en aquel entonces existía un grupo llamado las Panteras Negras, que era justamente también de supremacía racial, pero ahora en este caso acerca de la supremacía del negro contra del blanco. Sí, y ese capítulo hace fuerte crítica a esos aspectos. Muy buena, muy bien, porque de hecho va también incluso tocando elementos como de la pedofilia, como de desaparecer a las personas que están en contra de un ideal. O sea, la verdad está muy, muy bueno, muy bien desarrollado ese capítulo. Y aquí detalle interesante, que por ejemplo los personajes que son de la supremacía blanca son animales albinos, y son por ejemplo osos polares, nutrias albinas, zorros árticos, zorros árticos. Entonces sí está muy, muy bien representado cada personaje con un animal correspondiente, y a la inversa están los animales negros. Por ejemplo, le hacen el feo a John Blacksad porque precisamente es un gato negro. Están que salen ahí panteras también, o sea, salen muchos personajes, caballos negros. Su contraparte literal de los blancos, en este caso los negros, que también están como que siempre en una pelea constante de quién supera a quién. Y bueno, ese es uno de sus capítulos. Luego está otro que es de Alma Roja, bien interesante, porque en toca temas del desarrollo de la bomba nuclear. Sí, el proyecto Manhattan, todo lo que se vivió en aquellos años también hace muy fuertes alusiones, por ejemplo, a la Guerra Fría y al periodo de McCarthy. Hay que recordar que el senador McCarthy era un enorme, pues, era un político en aquella época que tenía una lucha en contra del comunismo. Entonces se dedicó justamente a perseguir a todas las personas que tuviesen algo que ver con el Partido Comunista o que tuviesen ideologías comunistas, y eso incluía no solamente a personas comunes y corrientes, incluía a científicos, incluía a artistas muy importantes. Entonces McCarthy prácticamente hizo una cacería de brujas.
fue un periodo en donde básicamente se te perseguía en Estados Unidos, y no solamente ahí, se te perseguía en varias partes de aquí del continente americano, del lado occidental, ¿sabes? Precisamente por tener ideologías socialistas, comunistas, por aliarte con el lado rojo, por así decirlo, con Rusia, con la Unión Soviética. Entonces también hay mucha exploración de esos temas en este tercer capítulo. Sí, en ese está capítulo. muy, muy, muy bueno. Bueno, una cosa que también quiero notar: si el primer capítulo es el más corto y también el más, digamos, ligero en cuanto a trama, en cuanto a giros, en cuanto a este tipo de cosas, a partir del segundo capítulo en adelante, sí, los giros de trama, el misterio, las relaciones entre los personajes va aumentando. O sea, realmente aquí yo creo que Díaz Canales y Guarnido, o sea, se dan... Ahora sí que le dan, como dicen, hilo a la hilacha. Te dan vuelo a la hilacha. Le dan vuelo a la hilacha. Ajá. Esa es la parte. Sí, realmente hacen un gran trabajo. El primer capítulo definitivamente simplemente te plantea el escenario y los personajes, y principalmente a John Blacksad, un personaje solitario que es un buen detective que se dedica a resolver pues los misterios y demás, pero conforme va avanzando se va involucrando en temas más profundos. En este capítulo, por ejemplo, del Alma Roja, o sea, llega a asuntos políticos literalmente, donde tiene que evitar un cataclismo nuclear, porque ahí incluso se toca el tema de los secretos militares de la bomba nuclear que se comparten entre países por medios, ¿cómo decirlo? Debajo del agua. Sí. Entonces él descubre eso y va viendo así todos los detalles que están ahí y cómo influye, digamos, de algún modo los personajes artísticos o los personajes, los artistas en todo este conflicto militar y político. Interesante. El gallo aquí, bueno, el político del que hace mención es un gallo así grandote. Sí, de hecho, justo su nombre es el Senador Gallo. El Senador Gallo, y está muy fácil. Sí, y es una caricatura justamente de quien decíamos, el Senador McCarthy. Sí, es precisamente la crítica hacia estos personajes, ¿no? Y luego, bueno, sigue otro capítulo, no me acuerdo cuál sigue. El Silencio, el Infierno, se llama. El Silencio, el Infierno. Sí, bueno, aquí nuestro compañero Giovanni se está quedando sin cuerda en la memoria. El cuarto capítulo trata justamente acerca de vudú, de jazz. Trata acerca de un misterio que tiene mucho que ver con antiguos músicos de la escena del jazz en Nueva Orleans. Es el perro que es drogadicto. Sí, exactamente. Entonces, este capítulo en específico trata temas acerca de drogadicción. Y está bien bueno el misterio. Sí, es muy bueno. Tiene mucho que ver también porque captura mucho la escena de Nueva Orleans, tanto en aquel entonces como incluso ahora. En Estados Unidos hay una especie de misticismo en la parte sur de ese país. Es un punto más mágico, ¿sabes? Es un lugar más místico, más espiritual. Aparte, en este punto recién acababan de tener como iniciar o de algún modo tener cierto grado de libertad los que en su momento eran esclavos. O sea, toda la gente de color que venía de África, que venía de todos estos lugares y que traían sus creencias, sus culturas, entonces empezaban a tener cierto grado de libertad. Y aquí te lo plantea muy bien, porque de hecho desde el principio hay ciertas cosas ahí medio interesantes con los músicos en cuestión, pero el misterio que se va desarrollando alrededor de los músicos está bastante bueno, porque parece una manipulación política del renombre de una familia que cualquier otra cosa. Entonces está muy bueno ese capítulo, y aparte te denota mucho un poco el nivel de locura al que pueden llegar muchos músicos por hacer su arte más místico, por decirlo así. Sí, pues vamos, es un... siempre se ha hablado mucho acerca de cómo las antiguas generaciones, por ejemplo, tenían una reverencia muy muy grande hacia aquello que les inspiraba a hacer arte o su pasión. O sea, ellos se desvivían por su música, ellos se desvivían por su arte. Entonces,
es la imagen clásica del gran artista, ¿sabes? Aquel que está dispuesto incluso a morir y llegar a extremos enormes por llevar a cabo su trabajo. Sí, está muy bueno. Aquí, por ejemplo, en todos los capítulos en general, de repente hay algún personaje que está cantando alguna canción o que está haciendo alusión a alguna canción o que suena en la radio y la letra aparece y de algún modo tiene sentido en cuanto al guión y al pie de página el traductor te pone la canción. O sea, sí tiene su